El gobierno títere de Estados Unidos en Irán son los ayatolás. Pase lo que pase, va a ser malo para Israel. Eso te lo garantizo. Estados Unidos no va a atacar a Irán, salvo que atacar a Irán sea malo para Israel. A lo que se dedican los gobernantes de Estados Unidos es a proteger y a promover el yihadismo. Están preparando un genocidio antijudío en Israel. Es una afirmación muy seria esa. La guerra no va a terminar hasta que todos los judíos hayan muerto. Esa es la meta de los yihadistas. Cuando te dicen paz, eso quiere decir guerra. Estamos en el mundo de George Orwell. ¿Tú crees que Netanyahu es un enemigo para el Estado de Israel? Por supuesto. Netanyahu es un sirviente de Donald Trump. El padre fundador del movimiento árabe palestino fue el principal arquitecto de la solución final nazi junto con Adolfo Eichmann. No hay nada más importante que saber que OLP Fatah, la organización que Estados Unidos metió a la fuerza a Israel, fue creada por el verdugo nazi del pueblo judío europeo. Obviamente el sistema de medios es una farsa. Este es un sistema de propaganda que el izquierdista afirma que está combatiendo la opresión. Es que lo que está pasando ahora mismo en Irán, están todos callados. Porque no son buenos, son buenistas. ¿Qué crees que va a acabar pasando con este tema? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva conversación que tenemos aquí en el canal. Hoy tenemos a un invitado muy especial que está visitando Barcelona, está visitando España en estos días y se trata del doctor Francisco Gil White. Muchas gracias por estar, bienvenido. Gracias por la invitación. Y para la gente, siempre digo esto, para la gente que no te conozca, por favor, preséntate, que sepan con quién estamos hablando en el día de hoy. Bueno, soy Francisco Gil White, soy antropólogo político. Tengo entrenamiento sociocultural y evolutivo. Y estoy enfocado sobre todo en estudiar temas de geopolítica ahora, se conectan con el antisemitismo, con el conflicto árabe-israelí, con la preocupante desintegración de Occidente, el ascenso del yihadismo, el problema del terrorismo, este tipo de temas. Tengo una serie de libros que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que explica que el peligro de Occidente radica en el ascenso del antisemitismo. Porque en toda la historia occidental, cuando hay un auge de antisemitismo, lo que sigue siempre es el colapso de nuestra civilización. Terminan siempre esclavizando a todos los occidentales cuando empiezan a organizar persecuciones de judíos. Hay una correlación perfecta. Entonces, esto es lo que estoy estudiando. Estoy muy involucrado con la defensa del Estado de Israel y del pueblo judío como la lucha estratégica para la defensa de Occidente. Okay. Eso es lo que hago. Ahí queda dicho. Buena presentación. Bueno, yo quería empezar esta charla, esta conversa, tocando principalmente en el inicio ciertos temas de actualidad que están en boca de todos. Y vamos a tratar obviamente durante esta charla pues varias cosas que hemos visto sobre todo en los últimos 2 años, la guerra en Medio Oriente, Hamás, Israel, el papel de Estados Unidos, que sé que te gusta mucho hablar del tema, y además lo voy a decir desde el principio, sé que hay ciertos puntos que tú tocas que mucha gente le sorprende o le choca mucho, y creo que vamos a un poco a profundizar en eso, pero como te digo, vamos a empezar un poco por lo que es la actualidad, lo que está pasando, y es que estamos viendo pues algo muy fuerte sucediendo en Irán, ¿de acuerdo? En la nación iraní. Vemos como en el principio de este 2026 han habido pues ciertas protestas multitudinarias alrededor del país, donde el pueblo ha salido a las calles para exigir el fin de este régimen tirano de los ayatolás. Sí. Y han habido una cierta represión por parte del régimen, que se han visto masacres. En los pocos vídeos que han salido a la luz se sabe que hay una masacre que ha pasado contra la población civil. Y es que después de eso Irán ha cortado el internet, no se sabe mucho más de lo que está pasando dentro. Y luego los iraníes están pidiendo ayuda a Estados Unidos. El presidente Trump dijo, la ayuda viene en camino, pero ya ha pasado un tiempo y todavía no ha llegado esa ayuda. Sí que hay un despliegue militar que se está posicionando en diferentes lugares de la región por parte de Estados Unidos. Se sabe que Israel de alguna manera va a ayudar a nivel logístico en lo que sea que vaya a hacer Estados Unidos. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues como yo interpreto lo que está pasando es que lo que estamos viendo es un teatro. Es un teatro que
para que sea convincente requiere que se movilicen algunas tropas, que se muevan algunos barcos, y esos movimientos de tropas, el acercar esos barcos a Irán, las declaraciones de Trump, producen un cuadro que es muy convincente para mucha gente y los hace concluir, bueno, pues Estados Unidos, o más bien, los gobernantes de Estados Unidos son enemigos de los gobernantes de Irán, ¿no? Porque si no fueran enemigos, ¿por qué los estarían denunciando desde Washington? ¿Por qué estaría moviendo sus tropas Trump, etcétera? Y uno termina convencido, mucha gente termina convencida por todo este movimiento de piezas. Pero lo que no estamos viendo es una guerra contra Irán, ¿no? Y ya hubo muchísimas oportunidades para que Trump, es decir, ya le dieron muchas excusas a Trump para que iniciara esa guerra, si eso fuera lo que él quisiera, ¿no? Este es un régimen terrorista que lleva décadas organizando rituales recurrentes en los cuales cantan todos juntos, organizados por el Estado, muerte a los Estados Unidos. Pues este es un régimen cuya identidad oficial está ligada a la meta de la destrucción de Estados Unidos. Cierto. Y la destrucción de Israel y la destrucción de Occidente. Financian movimientos terroristas en distintos lados, tienen una gran penetración en Latinoamérica a través de Hezbollah, han asesinado a muchos inocentes en distintos lugares, obviamente su principal blanco es Israel, han contribuido a desestabilizar toda la zona que se supone que es muy importante para Estados Unidos de Oriente Medio. Se supone que son un gran peligro para el gran aliado lo que se supone que es el gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, que es Israel, ¿no? Y ahora han estado tratando de desarrollar armas nucleares, lo cual sería muy peligroso, obviamente, y supuestamente muy preocupante para Estados Unidos. Y finalmente le están disparando a su propia población cuando la población está exigiendo la dimisión del régimen. Entonces, es casi imposible imaginar un escenario geopolítico en el que los ayatolás iraníes le ofrecieran a Trump más excusas para que los ataque. Y sin embargo, lo que hace Trump es hasta lo imposible por arrastrar los pies, por buscar cualquier salida, cualquiera la que sea, que no sea atacar a los ayatolás iraníes. Yo expliqué este comportamiento hace mucho tiempo. En 2006 yo publiqué un artículo en el que predije que Estados Unidos no atacaría a los ayatolás iraníes. 2006. ¿Por qué predije esto? Porque estábamos en ese entonces a la mitad de una de estas oleadas recurrentes de reportaje en los medios, que te empiezan a decir que se está calentando mucho la cosa y ahora sí Estados Unidos está a punto de atacar a Irán y todo el mundo empieza a decir que ya viene el ataque de Estados Unidos contra Irán y luego no pasa nada, ¿no? Y esto viene sucediendo durante décadas, ¿ok? Esto viene, el régimen iraní ya va a cumplir pronto 50 años, cierto, ¿ok? Cierto. Y desde el principio de este medio siglo en el que hemos estado, hay oleadas recurrentes de explosiones en los medios, de comentario, de advertencias de que ya viene el ataque de Estados Unidos contra Irán y luego nada. Y así llevamos ya casi 50 años. Entonces, en uno de estos, en 2006, yo dije no, Estados Unidos no va a atacar a Irán ni ahorita ni nunca. ¿Por qué? Porque ya tenía yo armado para entonces mi modelo y eso es lo que predice mi modelo, porque ¿qué dice? Mi modelo dice que a lo que se dedican los gobernantes de Estados Unidos es a proteger y a promover el yihadismo en contra de Israel. No están protegiendo a Israel, están preparando un genocidio antijudío en Israel. Eso es lo que están haciendo. Es una afirmación muy seria esa. Eso mucha gente le chocará, que tú digas que Estados Unidos está promoviendo al final el exterminio del Estado judío. Claro, es que pero les va a chocar sobre todo porque es una negación total de la realidad en la que ellos viven, ¿ok? La realidad en la que la mayoría de la gente vive
es una que ha sido construida por las instituciones que crean significados, los medios, las universidades sobre todo, que nos administran la realidad, y lo que uno ve tanto en los medios como en las universidades es la repetición constante, por ejemplo, de que la clase gobernante estadounidense es aliada de Israel y que esa misma clase gobernante es enemiga de Irán y del yihadismo, supuestamente. Pero, como explicaba yo en otro podcast recientemente, no tiene caso construir un modelo de la geopolítica mundial con base en lo que nos están diciendo los gobernantes. Entonces, si los gobernantes de Estados Unidos nos dicen: nosotros somos enemigos de Irán, odiamos a los ayatolás, ellos son terroristas, los vamos a destruir, y los ayatolás contestan: ustedes son gran Satanás y muerte a los Estados Unidos y abajo Occidente, etc. Si tú analizas el mundo y construyes un modelo geopolítico simplemente con base en estas declaraciones públicas de los gobernantes, pues te vuelves un inocente máximamente manipulable, porque los gobernantes no están agarrando el micrófono para informarte. Ellos lo que quieren hacer es producir un efecto. Claro. Tú dirías, porque precisamente si mencionas este vínculo, esta relación entre Estados Unidos e Irán, y además nos remontamos décadas atrás con lo que fue el derribar lo que era hasta el momento al Shah de Persia, y poner, por así decir, este nuevo régimen de los ayatolás. Yo te he escuchado además en más de una ocasión, tú afirmas que Estados Unidos o la CIA está detrás de todo ese cambio de poder en Irán. Si eso es cierto, ¿por qué querría entonces Estados Unidos ahora quitar a los ayatolás décadas después? ¿En qué te basas? ¿Cómo puedes afirmar que sí, que fue Estados Unidos quien puso a los ayatolás en el 79? Mira, esto lo explicamos en una serie de artículos que tenemos en nuestra página web, que es el tema es el Irán Contra. Ya ahorita la gente ya no se acuerda de esto, pero el Irán Contra fue una cosa tremenda, fue un escándalo internacional. A la mitad de los 80s, esto se destapó en 1986. Se descubrió que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, estaba enviando miles de millones de dólares en armamento a los ayatolás iraníes. Es decir, el presidente de Estados Unidos, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se estaba comportando como si fuera un espía de Ayatollah Khomeini en la Casa Blanca. Y en secreto estaba enviando miles de millones de dólares al peor terrorista del mundo, que se suponía que era el más grande enemigo de los Estados Unidos. Eso se descubrió en 1986. Ahora, ¿cuál sería la razón para armar a los iraníes, a los ayatolás iraníes, a los terroristas yihadistas iraníes? Esa es la pregunta, exactamente. ¿Cuál sería la razón? Cuando lo cacharon, cuando lo sorprendieron con las manos en la masa, Ronald Reagan salió a pedir perdón, reconoció que no lo debió de que esto era un pecado, que no debió haberlo hecho, pero dijo, bueno, pero las intenciones eran buenas. Dijo, porque lo que estábamos tratando de hacer era conseguir la liberación de unos rehenes que habían sido secuestrados en Líbano por el Hezbollah. El Hezbollah es una creación de la Guardia Revolucionaria iraní de Ayatollah Khomeini. Entonces, la explicación que dio Ronald Reagan fue que como había ese vínculo, digamos, directivo, institucional entre Hezbollah, la Guardia Revolucionaria, que le habían estado enviando miles de millones de dólares a la Guardia Revolucionaria, a Khomeini, para que influyeran sobre Hezbollah, para soltar, no sé, 5 rehenes en Líbano. ¿Ok? Esa fue, digamos, la explicación oficial. Siempre fue absurda, pero ni siquiera la podemos considerar en principio, porque algunos años después, en 1991, se documentó, y esto fue reportado en la primera plana del New York Times, que varias investigaciones habían demostrado
que las armas secretas para Irán habían comenzado a fluir en 1981. Bueno, pues en 1981 no había rehenes en Líbano. Al primer rehén en Líbano lo tomaron en 1982. O sea que la decisión de enviar miles de millones de dólares en armamento a los ayatolás iraníes no tuvo absolutamente nada que ver con los rehenes. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Bueno, esa hipótesis dice que había un interés de los gobernantes estadounidenses en promover el yihadismo. No necesariamente es correcta. Puede haber otras hipótesis. Hay gente que dice que no, que estaban preocupados del comunismo, que querían petróleo, etc. Hay muchas hipótesis. Pero, bueno, no, quizá no muchas, pero hay más de dos. La hipótesis que a mí me gusta es la hipótesis de una política pro-yihadista porque empata con toda una constelación de evidencia adicional. Entonces, por ejemplo, Jimmy Carter se encargó de poner a Ayatollah Khomeini en el poder. Esto ya está bien documentado porque se desclasificaron documentos de la CIA hace algunos años. Esto lo publicó la BBC hace algunos años, en un lugar donde nadie lo vio, pero es público. Hace sentido, sí. Ajá. Es público y lo que revelan estos documentos que se desclasificaron es que la CIA tenía una relación íntima con Khomeini y lo estaban preparando para reemplazar al Shah. Después de Carter viene Reagan, que arma a Khomeini hasta los dientes. Después de Reagan viene Bush papá, que hace la guerra del Golfo, que se deshace del rival de Khomeini. Después de Bush papá viene Clinton, que continúa la política de contención de Irak. Luego viene Bush hijo, que hace la invasión de Irak, y terminan de destruir al rival de Irán, y con esa invasión le dan Irak a Irán. Convierten a Irak en la provincia occidental de Irán. Luego viene Obama, que pues nadie me va a regatear que Obama era pro-iraní, o sea, eso se volvió un escándalo, ¿no? Durante la presidencia de Obama. Y después de Obama viene Trump, que afirman es supuestamente antiyihadista y pro-israelí, pero ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Trump está arrastrando los pies. Bueno, viene Trump, viene Biden, que fue Obama 2, ¿no? Y luego Trump 2, ¿no? Entonces, en esa secuencia lo que vemos es una política que ha sido consistentemente pro-iraní. Nunca atacan a Irán. Al que destruyeron fue al rival de Irán. ¿Tú afirmas que aunque cambie de presidente la Casa Blanca, Estados Unidos, no importa quién entre? Bueno, mira, Jimmy Carter era demócrata, Ronald Reagan, republicano. Bush papá, republicano. Clinton, demócrata. Bush hijo, republicano. Obama, demócrata. Trump, republicano. No importa. Sí, la política es la misma. La política es la misma. Nunca atacan a Irán. Lo que yo dije en 2006 fue: Estados Unidos no va a atacar. Fíjate, esto es lo que es diagnóstico. Dije, Estados Unidos no va a atacar a Irán, salvo que atacar a Irán sea malo para Israel. Porque eso es lo que dice mi modelo. Mi modelo dice que los gobernantes de Estados Unidos están preparando un genocidio antijudío en Israel. ¿Ok? Por eso mi serie de libros lleva el título El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque lo que yo estaba prediciendo era el siguiente holocausto. Y la predicción se cumplió. Ya inició el siguiente holocausto el 7 de octubre de 2023. Y la predicción que yo hice antes, en 2006, es que Estados Unidos solamente atacaría a Irán si esto perjudicaba a Israel. Y esa predicción se cumplió en la Guerra de los 12 días. Porque en la Guerra de los 12 días, Estados Unidos sí atacó a Irán, pero fue para detener a Israel. Eso es verdad. Israel estaba destruyendo a los ayatolás. Yo creo que estaban a horas de obliterar por completo ese régimen. No tenían cómo defenderse. Los aviones caza israelíes estaban operando libremente sobre el espacio aéreo de Irán. No pudieron tirar un solo avión caza israelí. Entonces, ¿cómo interpretar lo que hizo Trump? Bueno, Trump nos dijo lo que estaba haciendo. Él publicó en uno de sus posts en Truth Social, que es su versión de Twitter, de X, perdón. Sí. Su red social, además. Su red social. Personal. Exacto. Él ahí publicó
que quería salvar el imperio iraní y le estaba rogando a los iraníes que regresaran a negociar, que no sé qué, para que él pudiera detener a los israelíes, para que él pudiera parar la destrucción de la infraestructura iraní, de la infraestructura nuclear, etcétera, que estaba llevando a cabo las fuerzas de defensa israelíes. Les estuvo rogando. Cuando eso no funcionó, porque pues la política interna de Irán no permitía que pidieran un alto al fuego. Entonces eso no funcionó. Y cuando no funcionó, entonces Trump entró a la guerra, tiró unas cuantas bombas, toma el control narrativo de la guerra, ahora como cobeligerante, e impone un cese al fuego sobre ambos, pero en realidad sobre los israelíes. Los que estaban perdiendo la guerra eran los iraníes. Pero ¿no le interesaría entonces a Estados Unidos? Tú lo has dicho antes, tiene todas las excusas perfectas para al final, ahora sí, atacar Irán, con toda esta masacre además reciente, los iraníes lo están pidiendo a gritos. No, pero ya la tenía antes. Y la tenía también, exacto. O sea, en la guerra de los 12 días. A ver, si tú... Por eso quiero hacer hincapié sobre la guerra de los 12 días. Porque si tú... si tu modelo dice que Estados Unidos es enemigo de Irán y que están muy preocupados porque son terroristas que quieren destruir Estados Unidos y quieren destruir Occidente, etcétera. Si ese es tu modelo, en la guerra de los 12 días ya está. Ya está. Estados Unidos ya entró a la guerra. ¿Por qué se detiene? ¿Por qué no continúa hasta destruir el régimen de los ayatolás? ¿Cuál es el beneficio percibido de detenerse y de imponer un cese al fuego? ¿Por qué estaban salvando a los ayatolás? ¿Por qué? Ahí está, ya estaban peleando. Pero lo que hizo Trump fue detenerse. O sea, es decir, las bombas que soltó tienen el carácter de un símbolo. Yeah. Las soltó para poder decir que se estaba peleando con Irán y entonces ya tenía derecho a detener la guerra con Irán. Y eso fue lo que hizo, y de esa manera perjudicó a Israel, cumpliendo mi predicción. Yo dije, solamente van a atacar a Irán si eso perjudica a Israel. ¿Cómo atacó Trump a Irán? Atacó a Irán para detener a Israel, para poner un cese al fuego sobre Israel y salvar a los ayatolás. Pero entonces, bajo este paradigma que me estás comentando, si tú crees que Estados Unidos no se mueve, no acaba atacando, porque nunca le interesa si realmente quiere ir contra Israel, ¿no le interesaría al final tener un gobierno títere en Irán más que un gobierno de los ayatolás que al final te siguen cantando muerte a América? Es que el gobierno de los ayatolás es el gobierno títere. Entonces, cuando nos vamos al principio del gobierno de los ayatolás, estamos hablando de la presidencia de Jimmy Carter. Lo que yo te estaba platicando hace unos minutos es que hace algunos años se desclasificaron documentos de la CIA que establecen que la CIA de Jimmy Carter tenía una relación estrecha con Khomeini. Y es obvio en estos documentos que lo estaban preparando como reemplazo del Shah. Ese es punto primero. Punto segundo, las guerrillas de Khomeini fueron entrenadas por el movimiento árabe palestino. ¿Okay? Las guerrillas de Khomeini, los que pelearon para poner a Khomeini en el poder en Teherán, esos fueron entrenados y armados en campos de entrenamiento en Líbano, cuando OLP Fatah, el grupo de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, tenía adentro de Líbano una especie de estado dentro del estado. ¿Okay? Ahí tenían, ellos gobernaban como la mitad de Líbano, o el sur de Líbano, y ahí tenían campos de entrenamiento donde estuvieron en los años 70 entrenando y armando a las guerrillas de Khomeini. Y durante ese periodo, la relación entre la CIA y OLP Fatah era tan estrecha que los terroristas de OLP Fatah eran los guardaespaldas que proveían seguridad a los diplomáticos estadounidenses en Beirut. O sea que todo esto lo estaba dirigiendo la CIA. Tercer punto. Justo en las semanas en las que todo iba a cambiar en Irán, cuando estaban los ataques de los guerrilleros contra el ejército iraní, el presidente Carter envió al general Heiser, que era uno de los generales gringos que habían ayudado a construir toda la infraestructura militar iraní, porque Irán era un estado cliente de Estados Unidos. Entonces Carter envía al general Heiser, que era padrino de todos los generales iraníes,
a que los detuviera, a explicarles que la intención de Estados Unidos era que dejaran que Ayatollah Khomeini tomara el poder. Y se regresaron a sus cuarteles y dejaron que Ayatollah Khomeini tomara el poder. Todo eso lo hizo Carter. Entonces, el gobierno títere de Estados Unidos en Irán son los ayatolás. Tú dices que a día de hoy, viajando de Carter hasta 2026, ese mismo vínculo entre Estados Unidos y el gobierno iraní sigue vigente de la misma manera. Si no fuera cierto, Trump no estaría haciendo hasta lo imposible por salvar a los ayatolás. Ya lo vimos en la guerra de los 12 días. Y ya lo estamos viendo ahora. Fue igual de ridículo lo que pasó hace unos días. Porque Trump dijo, cuando empezaron las protestas en Irán y el gobierno iraní se volvió violento, Trump dijo, si le empiezan a disparar a la gente, nosotros les vamos a disparar a ellos. ¿No? Y los amenazó en público. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Que le dispararon a la gente, mataron, no sabemos a cuántos, tienes razón. Decenas de miles se habla. No sabemos, pero se habla de decenas de miles. Y entonces se cumple la condición, ¿y qué hace Trump? Se queda quieto. No cumplió su amenaza. Él le dijo a los reporteros, no, es que me dijeron los ayatolás que no iban a... Ajá, que ya no van a matar. Ajá, que siempre no van a matar a tanta gente y que van a suspender las ejecuciones, entonces ya no me voy a mover. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Entonces, Donald Trump pagó el costo de hacer el ridículo a nivel mundial con tal de salvar a los ayatolás. Así de importante es salvar a los ayatolás. Yo he estado leyendo bastante y quiero cerrar igualmente el tema de Irán, pero estoy leyendo diferentes informaciones que otra gente, medios, diferentes países apuntan de que hay ciertas presiones por parte de Turquía, por parte de Qatar, de Arabia Saudí, importantes poderes en la región que estarían persuadiendo a Trump para no llevar a cabo un ataque importante, para no levantar una guerra regional, que ya sería un nivel importante para lo que es Medio Oriente, ¿no? Por el estrecho de Hormuz, lo que afectaría al petróleo, etc. ¿Está de alguna manera Estados Unidos secuestrado por los países árabes? No, esa es la administración de la realidad. Esa es la administración de la realidad. O sea, obviamente te tienen que dar una narrativa que no sea la que yo te di. O sea, ellos no quieren que la gente entienda que están apoyando el yihadismo para destruir Occidente, empezando por un genocidio de los judíos israelíes. Obviamente que no quieren, obvio, eso está claro. No quieren que tú entiendas eso. Entonces, tienen que armar esta historia de la presión de los países árabes, y Turquía está muy preocupada, y Arabia Saudí, bla, bla, bla. Todo eso se tiene que armar como se han armado otros teatros, ¿no? Y a veces el teatro es ridículo, como en el caso de Trump, diciendo que le dijeron los ayatolás que no van a ejecutar. Pero, a ver, ¿acaso en los 80s Ronald Reagan estaba armando hasta los dientes a los terroristas iraníes porque Turquía y Arabia Saudita y Emiratos lo estaban presionando de que eso era una buena idea? No. O sea, por eso es importante el contexto histórico. Entonces, ¿qué pasa? Que a la gente, en México decimos que a la gente le dan atole con el dedo. Entonces, el atole es una bebida de maíz que hacemos en México, y al bebé, ¿cómo le das atole al bebé? Pues se lo das con el dedo. Entonces, dar atole con el dedo a alguien es tratarlo como un bebé, ¿no? Entonces, cuando te están dando atole con el dedo, es que pues te están inventando un cuento que solo un bebé se va a creer. ¿Me explico? Entonces, nos tienen que estar dando siempre atole con el dedo, porque lo que no pueden permitir es que nos demos cuenta de lo que realmente está pasando. Por eso es muy importante el contexto histórico, porque si tú te acuerdas de lo que pasó, si tu contexto para interpretar las noticias de esta semana es más profundo que esta semana, ya no te pueden dar atole con el dedo. Entonces, si tú sabes que Ronald Reagan estuvo armando hasta los dientes a Ayatollah Khomeini en secreto, y que cuando lo cacharon la explicación que dijo obviamente era una mentira, y que por lo tanto no tenemos todavía una explicación oficial de por qué enviaron miles de millones de dólares en armamento a Ayatollah Khomeini, ¿no? Si tú te acuerdas de eso, que nadie se acuerda, pero si tú te acuerdas, entonces cuando te dicen que Trump está arrastrando los pies porque lo presionó Turquía, sabes que es un cuento.
Tú ya sabes que llevan décadas apoyando a los ayatolás. Y entonces puedes interpretar toda esta representación de la presunta presión sobre Estados Unidos como la narrativa obvia que se tiene que inventar para que Trump tenga coartada cuando no ataca a Irán. Voy a cerrar el tema de Irán con una pregunta. Vamos a jugar a saber o tratar de adivinar lo que pasará en el futuro. Va. A la fecha que estamos grabando esta conversa, Estados Unidos no ha atacado a Irán. Como tú has dicho hasta ahora, solo palabras de Trump. ¿Qué crees que va a acabar pasando con este tema? En el caso incluso de que Estados Unidos lanzara ahí unas bombas, como hizo el año pasado con el programa nuclear iraní, ¿tú crees que si eso pasa, en ningún momento va a ser para tratar de derribar el régimen? ¿Sería toda una fachada? No, a ver, sí hay una posibilidad de que se derribe al régimen, pero lo que es que predecir exactamente qué va a pasar, eso sí es muy difícil, pero los contornos cualitativos de lo que va a pasar, eso sí lo puede predecir mi modelo. Entonces, lo que yo te garantizo es que pase lo que pase, va a ser malo para Israel. Eso te lo garantizo. Entonces, aunque quiten a los ayatolás, se van a encargar de producir una estructura que rescata la amenaza para el Estado israelí. ¿Okay? Eso sí te lo garantizo. Ellos se pueden adaptar de distintas formas a los retos que tienen enfrente. Y ahorita tienen unos retos muy grandes, porque no importa si sobreviven los ayatolás, o si ponen a el heredero del Shah, o si organizan una elección democrática, o que parezca democrática, lo que hagan, están en un problemón, porque en Irán no hay agua. ¿Ok? No hay agua. Entonces, ya se les acabó. Entonces, aquí hay un reto muy grande. No está claro cómo se van a adaptar, pero lo que sí te garantizo es cuál es la intención. La intención es producir una estructura que contribuya a el genocidio que quieren completar en Israel. Eso es seguro. Entonces, a la hora que veamos cuál es el movimiento final, a eso es a lo que hay que poner mucha atención. Yo creo que que los ayatolás van a sobrevivir, porque eso es lo más sencillo para ellos. Yo creo que eso es lo que están tratando de lograr. No tienen un reemplazo claro ni fácil. Si ponen al Shah, el problema que tienen es que los iraníes están pidiendo al Shah. Y los iraníes no son enemigos de los israelíes. La gente de a pie no son enemigos de los israelíes. Entonces, si ponen al Shah y hacen una nueva democracia en Irán, pues esa democracia no va a perseguir armas nucleares, que era lo que querían para tirarlas sobre Israel, ¿no? Esa democracia no va a estar subsidiando a Hezbollah y a Hamas. Entonces eso es un problema. Entonces yo creo que están tratando de preservar a los ayatolás, porque esa es la forma de preservar la estructura anti-israelí, pero aún así, aunque logren eso, están en un grave problema porque ya no hay agua. Ya no hay agua. Muy interesante. O sea, tocar todo el tema de Irán, lo que está pasando es muy interesante. Y quiero aprovechar para vincular un poco esto con... Vamos a viajar ahora hacia Israel. Va. Irán ha sido precisamente el gran poder que ha armado toda la fuerza militar, como es Hamas, Yihad Islámica, Hezbollah, los diferentes factores en la región que han estado atacando Israel durante estos 2 años. Sí. Hace unos meses, Francisco, se ha firmado este alto al fuego entre Hamas e Israel, patrocinado por Trump y por toda esa coalición de países internacionales. En el punto en el que estamos ahora mismo, ¿tú consideras que este es definitivamente el final de la guerra o todavía no hemos visto el final de la guerra en Gaza? No, la guerra no va a terminar hasta que todos los judíos hayan muerto. Esa es la meta de los yihadistas. Ellos no se van a detener. O sea, cuando tú ves a líderes en Occidente, ya no digo solo Trump, que hemos hablado mucho del presidente de Estados Unidos, pero prácticamente todos los líderes en Occidente que ahora hablan se llenan la boca de la palabra paz, que vamos a construir un futuro mejor para Gaza, Israel. Checa tu calendario, porque tu calendario, ¿qué dice? Estamos en el año 2026, ¿no? Sí. No es cierto. Estamos en el año 1984. Cuando te dicen paz, eso quiere decir guerra. Cuando te dicen libertad, eso quiere decir esclavitud. Cuando te dicen fortaleza, eso quiere decir ignorancia. Wow.
¿Ok? Estamos en el mundo de George Orwell. Todos los significados políticos han sido invertidos, precisamente. ¿Qué es el proceso de paz? Es un proceso de guerra. El proceso de paz de Oslo fue una arquitectura diplomática para meter a territorio militarmente estratégico del Estado judío, creado para proteger a los judíos de sus exterminadores, a OLP Fatah, que es una organización descendida de la solución final nazi, porque fue creada por Haj Amin al-Husseini, que es uno de los principales directores de la solución final nazi. Eso te quiero preguntar precisamente. ¿Sí? Entonces, lo que llaman el proceso de paz es un proceso de guerra, es un proceso para producir un genocidio en Israel. ¿Dirigido por quién? Por los presidentes estadounidenses. Los mismos que han estado armando y protegiendo a los ayatolás. ¿Y quién quién entrenó a las guerrillas de esos ayatolás? OLP Fatah, la misma organización que los presidentes estadounidenses, a través del proceso de Oslo, metieron a Israel. Entonces tú me estás diciendo que este alto el fuego temporal va a quedarse en eso, en temporal, y que más pronto que tarde vamos a volver a ver una reanudación, no solamente quizá con el factor de Gaza, sino con otros factores de la región uniéndose. En los conflictos de Israel con sus enemigos genocidas, el alto al fuego siempre perjudica a Israel. Siempre. Entonces, este alto al fuego que acabamos de ver en Gaza, el que estás mencionando tú, Israel, las fuerzas de defensa israelíes estaban a punto de darle el golpe de gracia a Hamas. En la ciudad de Gaza. En la ciudad de Gaza, que era lo que les quedaba. Y en ese momento entró Trump a salvarlos, con un cese al fuego. Igualito que en la guerra de los 12 días. Igual que en Irán. Idéntico. Idéntico que en Líbano. En Líbano, Israel estaba arrasando con Hezbollah. Tú afirmas que a Israel no le dejan terminar las guerras. Ni una. ¿Cuál? Trump los paró en Líbano, los paró en Siria, los paró en Irán, los paró en Qatar, los paró en Gaza. ¿En dónde los dejó ganar? Israel estaba peleando una guerra en 7 frentes, ganando en todos. Y Trump se encargó de derrotar a Israel en cada uno de sus frentes. Acto seguido, se dedicó a fortalecer a cada uno de los enemigos de Israel en cada uno de esos frentes. La política de Trump es perfectamente consistente. ¿Tú crees que se va a desarmar jamás? Claro que no. Ya se están rearmando. Eso se sabe, o sea, hay información por parte de Israel que ellos han construido además más túneles durante todo este tiempo. Esto es público. Yo lo digo porque por parte de Israel esa es la línea roja. En el momento, o al menos lo ha expresado Israel de esa manera. No existe, no hay tal línea roja. ¿No hay? No, ninguna. ¿Cuál es la línea roja de Israel? Ellos han dicho repetidamente en los últimos 2-3 meses, o al menos escuché al primer ministro, yo solo repito, hay palabras del primer ministro Netanyahu, diciendo que si jamás no se desarma, entonces nosotros lo haremos. Pues entonces ya, ¿desde cuándo deberían de haber atacado? Pues eso no es cierto, no hay ninguna línea roja, eso es más administración de la realidad. Netanyahu es un sirviente de Donald Trump. No tiene ninguna independencia política, ni moral, ni ideológica, ni patriótica, nada. Netanyahu es un sirviente de Donald Trump. ¿Tú crees que Netanyahu es un enemigo para el Estado de Israel? Por supuesto. Si Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y está en una clase gobernante que está preparando desde hace décadas un genocidio antijudío en Israel, y Netanyahu es el sirviente de ese sistema, obviamente es un enemigo de Israel. Obviamente ese sistema que quiere producir un genocidio ha corrompido a la clase gobernante israelí. De acuerdo. Porque una clase gobernante, la clase gobernante del Estado judío no tiene por qué seguir órdenes de un mandatario extranjero. Cuando Donald Trump dice, detente en Líbano, no ganes tu guerra en Líbano, deja sobrevivir a Hezbollah. Cuando les dice, detente en Siria, no ganes tu guerra en Siria, deja sobrevivir a Yolani, deja que al-Yolani, que es ISIS, tome el poder en Siria y se vuelva el gobierno en Siria. Detente en Irán, no destruyas a los ayatolás en Irán. Detente en Qatar, detente en Gaza. No tiene por qué hacer caso Benjamín Netanyahu. Sí, lo entiendo. Él es el primer ministro de Israel. Él le puede decir a Trump, perdón, pero chingas a tu madre. Yo soy el primer ministro de Israel. Mi responsabilidad moral, histórica, nacional, judía, es ganar las guerras de Israel
cuando vienen los genocidas por el pueblo judío, por la nación de Israel. No puede haber nada más obvio. Entonces, si cuando el presidente de Estados Unidos dice no ganes tu guerra, deja sobrevivir a los terroristas genocidas, Netanyahu hace caso, pues obviamente que ese no es el primer ministro de Israel. Ese está haciendo como que es el primer ministro de Israel. Ese es el sirviente de Donald Trump. Yo sé que tenía información de que en los últimos meses igual habían saltado muchas chispas entre ambos. Que parte de la administración israelí, que sabes que la política israelí es un auténtico, como dicen los argentinos, un quilombo. Sí. Hay una coalición enorme de diferentes movimientos, partidos, no apoyaban muchas de las decisiones que estaba, entre comillas, forzándoles a Estados Unidos para poner fin, o al menos para firmar el alto al fuego. Entonces han habido muchos roces importantes que no han trascendido, pero que son importantes. Claro. No les creas nada. No les creas nada. A ver. El problema que tenemos con el sistema de medios es que el sistema de medios no nos ha informado nada importante. Tú quieres que hablemos de Haj Amin al-Husseini y de la creación de OLP Fatah. Ahorita hablamos de eso. Pero no nos informaron de eso. Sí, eso está clarísimo. Bueno, ¿no hay nada más importante que uno tiene que saber? Sobre geopolítica mundial, no hay un solo dato más importante. No hay nada más importante que saber que OLP Fatah, la organización que Estados Unidos metió a la fuerza a Israel, fue creada por el verdugo nazi del pueblo judío europeo. No hay nada más importante que eso. Y de eso, que además es muy escandaloso, que vendería muchas revistas y periódicos y produciría muchos ojos pegados a la tele. No te lo dice. No te lo dijo nadie. Entonces, obviamente el sistema de medios es una farsa. Este es un sistema de propaganda. Entonces, cuando el sistema de medios te está diciendo que no, es que Netanyahu se peleó, que no sé qué, que está molesto Trump y que Turquía presionó a Trump, puro cuento. Puro cuento. Estas son las narrativas que nos producen para generar una realidad administrada en la cual vivimos y a través de esa realidad administrada producir nuestras reacciones y mover nuestros comportamientos políticos o suprimirlos. ¿No? Porque si no te enteras de ciertas cosas, pues no sabes que tienes que reaccionar en contra. Está clarísimo. Justamente mencionabas esa relación y eso yo creo que mucha gente, como bien decíamos, no lo sabe porque los medios nunca han hablado de esto. Tú afirmas que hay una relación entre el actual movimiento árabe-palestino con el nazismo. ¿Qué pasó? Bueno, se remonta inclusive a mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, porque durante los 30s, el padre fundador del movimiento árabe-palestino, que es Haj Amin al-Husseini, ya estaba organizando matanzas de judíos en el mandato británico de Palestina con armas que le enviaba Adolfo Hitler. Entonces él organizó, este es el famoso gran muftí de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, es una creación de los británicos, y él organizó varias oleadas terroristas en contra de los judíos en el mandato británico. La cuarta, la más grande de todas, coincidiendo con la guerra civil de ustedes aquí, de 36 a 39. Y esa la organizó con armas que le enviaba Adolfo Hitler. Ya había una relación entre ellos desde entonces. En 39, el relajo que armó Husseini en el mandato británico se volvió tal que tuvo que irse. Se fue a Irak, en donde produjo el Farhud, que es un pogromo que acabó con la vida de los judíos en Bagdad. Y luego se fue a Italia, donde Mussolini lo recibió como si fuera un jefe de Estado, y en Berlín, luego se fue a Berlín igual, ¿no? Porque los fascistas creían mucha gente creía que Husseini iba a ser el siguiente califa del mundo musulmán. Tenía un prestigio enorme en el mundo musulmán. Entonces, por eso en Irak lo dejaron actuar y le dieron un presupuesto para que organizara el Farhud y todo eso. Entonces, tenía mucho prestigio. Cuando llega a Berlín, Hitler lo recibe como si fuera un jefe de Estado, lo sienta y tienen una junta muy importante. Las cámaras rodando. Ahí nosotros tenemos un documental donde enseñamos el rodaje de los nazis, de la junta de Husseini con Hitler. Y en esa junta se pusieron de acuerdo para trabajar juntos para exterminar a los judíos que estaban en el mandato británico de Palestina. Y
lo más grave que hizo Husseini, porque eso ya no lo pudieron hacer porque detuvieron a los nazis en el Alamein, en Egipto, pero Husseini se queda el resto de la guerra en la esfera conquistada de los nazis y se vuelve el mejor amigo de Adolfo Eichmann y junto con Eichmann idea y administra todo el sistema de campos de muerte que exterminó al pueblo judío europeo. Entonces, fíjate lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el padre fundador del movimiento árabe palestino fue el principal arquitecto de la solución final nazi junto con Adolfo Eichmann. Wow. ¿Ok? Creador y administrador del sistema de campos de muerte de los nazis alemanes en Europa. Padre fundador del movimiento árabe palestino. Ahora, a este no lo enjuiciaron en Nuremberg, a pesar de que había parlamentarios británicos en el House of Commons gritando que ese hombre tenía que ser enjuiciado en el Tribunal de Guerra de Nuremberg por sus crímenes contra la humanidad, obviamente. Pues no, lo dejaron ir, los franceses lo tenían en arresto domiciliario, imagínate el absurdo. Realmente lo dejaron ir, se escapa, se va obtiene un pasaporte de alguna embajada árabe y se escapa a Cairo. Y en Cairo, a finales de los 50, crea el grupo Al-Fatah, con Yasser Arafat, con Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes, crea el grupo Al-Fatah. Y ese grupo, un grupo terrorista, a finales de los 60, se come a la OLP, se queda con el nombre OLP, pero de ahí en adelante la OLP básicamente es Al-Fatah. Al-Fatah toma todas las decisiones. Y entonces lo que tenemos es una línea directa desde la solución final nazi hasta la autoridad palestina, porque OLP-Fatah, que fue introducida por el proceso de Oslo a Judea, Samaria y Gaza, o a Cisjordania, como le dicen en los medios, y Gaza, esa OLP-Fatah viene de la solución final porque es una creación del autor de la solución final, ¿no? Y fue creada obviamente para continuar la solución final en Israel, y ahora la llamamos la Autoridad Palestina y está en Judea, Samaria y Gaza. La actual Autoridad Palestina literalmente proviene de ese origen con una persona cercana al propio Adolf Hitler. No solo cercana al propio Adolfo Hitler, encargada de la operación de los campos de muerte. Claro, cuando tú ves en Occidente que se trata al movimiento palestino como una causa humanitaria, humanista, de derechos humanos, ¿a ti eso qué te genera? Porque estamos en una ciudad como Barcelona ahora mismo grabando este vídeo. Paseas por las calles, los balcones llenos de banderas palestinas, como si se tratara la gran causa de la humanidad del siglo XXI. Mira, ¿qué me genera? Ahorita ya nada, porque he aprendido a no estar teniendo siempre reacciones emocionales a esto, porque si no, me la paso enojado. Sí. Y eso a mí no me sirve. Pero lo que te puedo decir es cómo lo interpreto. Lo que han hecho es verdaderamente astuto, porque ¿qué quiere decir la izquierda en Occidente? La izquierda política. La única definición de izquierda que es consistente a través de los distintos periodos históricos, porque ha cambiado mucho la izquierda, pero lo único que es consistente a través de todos los periodos es que el izquierdista afirma que está combatiendo la opresión. Ahora, lo esté haciendo o no lo está haciendo, eso requiere una investigación, pero lo que lo convierte en un izquierdista es que la bandera que iza para ser identificado como izquierdista es que se jacta de oponerse a la opresión. Eso es lo único que es consistente. Y eso lo tenemos identificado como moralmente bueno. Es moralmente bueno oponerse a la opresión. Y así es como los izquierdistas defienden su superioridad moral. ¿Okay? Defienden su superioridad moral sobre la jactancia de estar oponiéndose a la opresión, porque la opresión es mala y oponerse a la opresión es bueno. ¿Okay? Esa es la gramática de la identidad izquierdista. Entonces, cuando uno quiere ser bueno, pues uno, sobre todo cuando uno es joven e ingenuo, pues uno voltea a ver a los izquierdistas, ve que los izquierdistas están vendiendo lucha contra la opresión y uno va y consume eso.
cuando uno tiene 18 años, claro, uno combatir la opresión. Yo quiero ser una buena persona. Claro. Quiero combatir la opresión. ¿Quiénes son los que dicen que están haciendo eso? Los izquierdistas. Voy con los izquierdistas. Es natural, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues, brillante. Se pasaron décadas colonizando las universidades con profes que le explicaron a los chavos que los opresores son los judíos israelíes y que los judíos israelíes son opresores porque son colonialistas europeos. Ya había toda una narrativa en las universidades occidentales sobre por qué el colonialismo europeo es malvado y cómo el colonialismo europeo había oprimido y devastado a las poblaciones de los países que habían sido conquistados por las potencias europeas. Entonces, toda esa narrativa ya estaba en la educación occidental. Entonces, ahora lo que hicieron fue identificar a los judíos israelíes como una extensión del colonialismo y del imperialismo europeo, y a los árabes palestinos como las víctimas nativas de esta extensión del colonialismo y el imperialismo europeos. ¿Okay? Y a través de esa identificación que le vendieron a los chavos sus profes de las universidades más prestigiadas, o sea, cuando tú eres un chavo y entras a la universidad, tú le crees todo a tu profe. Son una bola de genios, se supone, compitiendo ahí por el Nobel y demás, ¿no? Entonces, pues todo les crees. Y entonces cuando ellos te dijeron que los judíos israelíes eran una extensión del imperialismo europeo y que los morenos árabes palestinos eran sus víctimas, te lo creíste. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces para redimirte como buena persona, lo que estos profes le dejaron muy claro a sus alumnos era que tenían que convertir no la lucha a favor del pueblo árabe palestino, porque eso no es lo que hacen. Tenían que convertir la lucha en contra de Israel, en contra del sionismo y de forma velada en contra del pueblo judío. ¿Okay? Tenían que convertir eso en el centro de su actividad política para poder ser buenos. Porque esta era la lucha simbólica que, según la prédica de estos profes, era la bisagra geopolítica del mundo entero. Pero no chirría el ser selectivo con las causas que uno toma, porque de repente, ¿qué pasó con la causa de los iraníes ahora oprimidos por los ayatolás? ¿O qué pasó con los cristianos en África o los drusos en Siria, kurdos? ¿Por qué toman ciertas causas pero otras claramente las dejan a un lado? Es muy buena tu pregunta. Aquí hay que distinguir entre realmente tratar de ser bueno y redimirse como bueno en el discurso. No son la misma cosa. Esa es la definición, la distinción o la diferencia entre ser bueno y ser buenista. Es que lo que está pasando ahora mismo en Irán, están todos callados. Exacto, porque no son buenos, son buenistas. ¿Qué quiere decir ser buenista? Ser buenista es que a las autoridades que tú ya identificaste como las que tienen el poder de redimirte, ¿okay? De ponerte las manos, de absolverte, ¿no? Si ellas te dijeron que la lucha que importa es la de los árabes palestinos, esa es la que te importa. Porque no estás tratando de ser bueno, estás tratando de redimirte como buenista. No es lo mismo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, ser bueno es una lucha con tu propia conciencia. Amar al prójimo cuesta trabajo, porque tú tienes que sufrir un costo en tu persona para amar a tu prójimo. Le tienes que dar algo al prójimo. Entonces, eso requiere un ejercicio de conciencia, un control de tu albedrío, ¿cierto? Tienes que domarte, tienes que madurar, tienes que hacer un esfuerzo para amar a tu prójimo. Y requiere que pagues un costo. El buenismo es simplemente la publicación de una bandera. Es izar una bandera, es publicar un post, es que te vean que estás del lado de los que las autoridades que bendicen y absuelven han declarado el lado bueno, ¿no? Es formarte para que te vean del lado de donde el que tiene el poder discursivo, gramático, te pueda absolver. De hecho, lo estamos viendo en los propios medios de comunicación.
Ya no solamente son los partidos políticos y la sociedad, es que los que influyen en la narrativa supuestamente suelen ser los grandes medios. Bueno, ellos todos están callados ahora mismo. Exacto. Porque no están tratando de hacer el bien. No es cierto que estos medios de información y estos profes en las universidades que tanto se pavonean como defensores de los derechos humanos, cuando se desgarran las vestiduras a favor del pobrecito pueblo árabe palestino, etc. Cuando hacen todo ese teatro, en realidad solamente están creando una gramática simbólica para este proceso de redención que es pura señalización. ¿Okay? Uh-huh. Eso es lo que es pura señalización. Entonces, claro, los medios no están diciendo nada sobre los iraníes porque rompería todo ese esquema, y en el modelo que nosotros defendemos, esos medios de hecho están controlados por la misma gente que quiere destruir al pueblo judío, cometer este genocidio. Por eso no nos informaron sobre Husseini, por eso ahora que los iraníes los necesitan y que necesitan que todos nos enteremos de lo que está pasando para que apoyemos a los iraníes, para que quitemos a los ayatolás, etcétera, los medios no están diciendo nada. De hecho, estos grandes medios que han tenido durante 2 años a sus, yo los llamo pseudoexpertos, uh-huh, que traían a sus programas, te decían a diario, hay 53.452 muertos en Gaza, casi que con nombres y apellidos, sin saber realmente, porque eran todo datos e informaciones de Hamás. En cambio, desde hoy, lo que está pasando en Irán, se callan y te dicen es que no podemos hablar porque no tenemos información. Claro, no sabemos. No sabemos. Ahora. O sea, ese tipo de contradicciones para mí es lo que define todo lo que son los medios a día de hoy. Y quiero terminar con esto, que para mí es un tema muy importante para toda la gente que esté viendo este vídeo, que es el tema de la radicalización de Occidente con el mundo islámico y con ciertos factores que yo podría nombrar, como es Qatar, como puede ser Turquía o Arabia Saudí, y el gran movimiento que están ellos trayendo, pues con inversiones de maneras, bueno, que pueden ser para muchos cosas que se ven como negocios, geopolítica, pero que están realmente trayendo pues grandes movimientos y flujos de pensamiento político, pensamiento religioso que están introduciéndose en Occidente. Tú, cuando te hablan a ti de factores como Qatar, uh-huh, Turquía y esta famosa islamización de Europa o de Occidente, ¿para ti esto es una realidad a día de hoy? Sí, claro. Las mezquitas que se han construido en Europa las han estado financiando los estados yihadistas. De ahí viene el dinero. Entonces lo que predican los clérigos en esas mezquitas, pues es una ideología yihadista. Están predicando la destrucción de Occidente, el asesinato de infieles o el sometimiento de los infieles. Promueven el muerte de Israel en todas las comunidades precisamente islámicas. Mucha de esa gente son los que organizan las protestas en contra de Israel en las distintas ciudades de Europa. Ahí hay muchísimo musulmán. Naturalmente que esto es un enorme peligro para la supervivencia de la civilización occidental. Y estamos todos en grave peligro. Se habla de que Qatar tiene inversiones de billones de dólares, por ejemplo, en Estados Unidos, en universidades de Estados Unidos, que controla el real estate, lo que son las grandes propiedades, por ejemplo, en Londres, que tiene ya más control Qatar de propiedades en la ciudad de Londres que el propio gobierno inglés. Eso suena a una invasión. No, yo no sé si eso sea cierto, pero en todo caso, todo eso se está haciendo con la connivencia y la colaboración de los gobernantes británicos y de los gobernantes estadounidenses. Entonces, llamarlo una invasión quizá no nos dé el marco teórico más útil, quizás sea más útil llamarlo una traición. Porque se está haciendo... Occidente se está dejando. No, Occidente no se está dejando. Los jefes están traicionando a las poblaciones. Todos somos Occidente. Los que están traicionando son los gobernantes. Nosotros no nos estamos dejando. A nosotros nos están haciendo la jugada. Y en los últimos meses de 2025 siento que veo a las poblaciones europeas empezar a despertar. O sea, que quieren empezar ahora sí a resistir este proceso de destrucción de Occidente. Ojalá sea cierto. Ojalá sea el comienzo de un verdadero movimiento de resistencia. O sea, para ti,
Qatar como tal, o Turquía, país que es miembro de la OTAN, socio de todos los países europeos, supuestamente, ¿para ti son un peligro? ¿O directamente tú no pondrías la mano o el dedo en países concretos? Sino No, sí, claro que sí. No, Turquía es un verdadero peligro. No, Turquía es gobernada por Erdogan y su partido de Bienestar y Justicia, como le llaman a su partido. Y ese partido es un partido yihadista. Ese es el origen de ese partido y las políticas de Erdogan han sido muy claramente yihadistas. Y él ha sido un gran padrino de la hermandad musulmana y de ISIS. En Siria es humano. Al-Jolani es cliente de Erdogan. Entonces, digo, más claro ni el agua. O sea, todos estos países son un peligro para Occidente. Buenísimo. Bueno, Francisco, yo te malísimo, es malísimo. Sí, no, esto es malísimo, cierto. Buenísima la charla. Yo quería agradecerte por el tiempo, por todo lo que has explicado. Volver, si quieres, para decir a la gente dónde pueden encontrar tu material. Sí, gracias. Estamos en franciscogilwhite.com o managementofreality.com. Es la misma dirección, los lleva al mismo lugar, pues. Y ahí encuentran todos los distintos botones para ir a nuestros contenidos, videos, artículos, libros, todo. Perfecto. Pues muchas gracias, te agradezco. A ti. Gracias, Isaac. Y a todos, pues nada, me despido y nos vemos muy pronto en un vídeo nuevo. Hasta la próxima.